Capítulo 9. El báculo de la profanación. El polvo que flotaba sobre la destruida ciudad de Ica tenía el sabor amargo de la cal viva y el residuo de la carne pulverizada. Lo que alguna vez había sido un asentamiento urbano próspero, una utopía encubierta del Ejército de Liberación Meta con más de 100.000 almas rindiendo culto al libre uso de los dones, se había convertido en un cráter grisáceo de 2 kilómetros de diámetro. La topografía misma de la región había sido borrada. Las calles, los distritos comerciales y la imponente torre central de la corporación de Nerat habían sido reducidos a un mar de partículas homogéneas. Todo ello por obra de un solo hombre. Tomura Shigaraki permanecía en el epicentro de la devastación. Su silueta parecía la de un espectro surgido del mismo infierno. El abrigo desgarrado, la piel del rostro agrietada por el estrés celular y su mano izquierda completamente ensangrentada, desprovista de varios dedos tras el brutal choque contra la armadura de estrés de Rikiya Yotsubashi. Sin embargo, sus ojos rojos brillaban con una claridad demencial, desprovistos de las cadenas psicológicas del pasado. Al recuperar los fragmentos malditos de su infancia y aceptar su verdadera naturaleza, la necesidad absoluta de destruir todo lo que estuviera conectado con este mundo, su don de deterioro había roto sus compuertas biológicas. Ya no necesitaba tocar un objetivo con sus 5 dedos de forma simultánea. La desintegración ahora actuaba como una peste molecular que saltaba de una estructura a otra, propagándose a través del suelo firme hasta disolver distritos enteros en un parpadeo. A unos metros, la jerarquía de la Liga de Villanos se reagrupaba de forma caótica, con sus miembros dispersos por la periferia del cráter principal, cargando con las marcas de una guerra de eliminación total. Dabi caminaba arrastrando los pies, exhalando finas volutas de humo azul por las comisuras de su boca. Su duelo de fuego contra Geten, el prodigio del ejército que manipulaba el hielo a una escala climática, había quedado inconcluso, congelado en un empate absoluto en el instante en que la onda expansiva del don de Shigaraki desintegró el campo de batalla. Geten, ahora desarmado de sus colosales agujas de escarcha, observaba al pirómano con un respeto silencioso nacido de la violencia pura. Las llamas de Dabi habían demostrado ser capaces de devorar el cero absoluto. En una esquina protegida por placas de hormigón colapsadas, Himiko Toga yacía inconsciente sobre una camilla improvisada. Su traje estaba saturado de sangre carmesí tras su enfrentamiento a muerte contra Kurious y sus unidades de ejecución. A su lado, Guize, Jimbu Baigawara, trabajaba de manera frenética. Tras superar su trauma de fragmentación psicológica al comprender que él era el Guize original durante su emboscada contra Overhaul, su mente había alcanzado la iluminación del desborde. Su técnica, el desfile de un hombre muerto, había inundado de Ica con millones de réplicas exactas de sí mismo, rescatando el cuerpo moribundo de Toga y asediando la torre de Dednerat. Ahora, varios de sus clones aplicaban torniquetes y administraban plasma de emergencia a la chica, estabilizando sus constantes vitales en medio del caos. Spinner permanecía alejado observando a Shigaraki, sosteniendo su enorme espadón de hojas unidas con cinta. Sus extremidades de lagarto temblaban por la fatiga tras haber defendido el cuerpo de su líder de las hordas de soldados que se lanzaban como oleadas suicidas durante las fases críticas del combate. Alrededor del cráter, cientos de personas estaban observando al centro de todo, donde su líder redestro estaba. De repente, el silencio del páramo fue quebrado por un sonido de rodillas impactando contra la roca pulverizada. Rikiya Yotsubashi, rey destro, el hombre que controlaba una de las fortunas más grandes de Japón y un ejército secreto de más de 100.000 soldados meta, se arrodilló por completo sobre la ceniza. Sus piernas mecánicas de aleación avanzada crujieron bajo el peso de su sumisión. El orgullo de la línea de sangre de destro se había evaporado al mirar el abismo de la desintegración de Shigaraki. «Es magnífico», la voz de Red Destro vibró con un fanatismo religioso, sus manos extendidas hacia el suelo en señal de entrega total. El Ejército de Liberación, mi fortuna, mis empresas, la infraestructura de medios de este país y las 100.000 vidas que me siguen, todo te pertenece, Tomura Shigaraki. Tú eres la verdadera liberación encarnada. No hay límites en tu voluntad. Desde este día, soy tu seguidor más ferviente. Detrás de él, la inmensa silueta de Gigantomachia, el colosal coloso de All for One que había estado destrozando las colinas circundantes durante semanas probando la valía del heredero, dejó caer sus enormes puños sobre la tierra. El monstruo lloraba lágrimas de pura devoción, reconociendo finalmente el olor de la destrucción absoluta en el aire. Señor, bramó el gigante, su voz como un terremoto tectónico. Tú eres, el verdadero maestro. El Frente de Liberación Paranormal acababa de nacer sobre los escombros de Deika. La Liga de Villanos ya no era una banda de parias sin recursos.
Ahora eran los comandantes de la fuerza militar privada más grande que jamás hubiera pisado suelo japonés. Spinner miró a su alrededor, limpiándose el sudor de los ojos escamosos. Un ceño fruncido cruzó su rostro de reptil mientras contaba a las figuras presentes. Oigan, ¿dónde está Compres? Preguntó Spinner, su voz cargada de una repentina alarma. Estaba abriendo paso hacia el flanco izquierdo con sus esferas antes de que Shigaraki borrara el suelo. No lo veo en ninguna parte. Tal vez se comprimió a sí mismo para evitar la ola de desintegración, sugirió Davi con frialdad, sin mostrar un ápice de preocupación real. Ese bufón siempre encuentra una forma de desaparecer cuando las cosas se ponen feas. No, la voz de Shigaraki fue un raspado seco, sus ojos fijos en la densa cortina de humo que se levantaba en el perímetro norte del cráter. Él no tuvo tiempo de esconderse. Alguien más ha estado observando nuestra pequeña fiesta. El humo gris del perímetro comenzó a arremolinarse, disipándose no por la acción del viento, sino por la violenta repulsión de un campo electrostático invisible. El sonido de unos pasos lentos y rítmicos comenzó a resonar sobre las piedras calcinadas. Cada pisada venía acompañada de un crujido agudo de estática azul que saltaba entre las partículas de hierro suspendidas en la atmósfera de Deika. Desde la bruma emergió Hajime Kashimo. El dios del rayo vestía su túnica tradicional de la era Edo, pero esta vez presentaba modificaciones hechas por el diseño funcional de la Asaikai. Telas de aramida reforzada de color oscuro y guantes aislantes sin dedos. En su mano derecha sostenía su nueva obra maestra, el báculo de tungsteno y cobalto forjado por las manos moleculares de Overhaul. Pero lo que detuvo el corazón de la Liga de Villanos no fue la presencia del hechicero. Fue el objeto que coronaba el extremo superior del báculo magnético. Clavada de forma carnicera a través de los maxilares inferiores, con el sombrero de copa aplastado y la máscara de payaso rota por la mitad, se encontraba la cabeza decapitada de Mr. Compres, Atsuhiro Sako. Sus ojos permanecían fijos en una expresión de pura sorpresa de milésimas de segundo. La sangre de su cuello había sido cauterizada de forma instantánea por una descarga galvánica de alta frecuencia, transformando los bordes del tejido en costras negras que evitaban el goteo. La carne de su rostro presentaba quemaduras de tercer grado provocadas por la radiación de microondas que Kashimo había emitido al cortarle la vía respiratoria. El hechicero utilizaba los restos del mago como si fuera un estandarte de guerra feudal. Vaya, vaya, Kashimo se detuvo a 20 metros del grupo, apoyando la base del báculo contra el suelo con un golpe seco que hizo saltar chispas de estática. Así que este es el famoso ejército que iba a cambiar el mundo. ¡Qué espectáculo tan patético! Los clones de Duice que rodeaban a Toga se congelaron. Spinner dio un paso al frente, con sus dientes de lagarto al descubierto en un gruñido de pura furia, mientras los ojos de Shigaraki se entornaban hasta convertirse en dos líneas de pura intención asesina. Kashimo ignoró las miradas homicidas de la liga y clavó sus pupilas azules en Redestro, quien seguía arrodillado ante Shigaraki con una expresión de adoración ciega. El hechicero soltó un escupitajo de desprecio que se evaporó antes de tocar el suelo por el calor de su propio cuerpo. «Mírate, pedazo de basura», siseó Kashimo, su voz llena de un asco profundo que nacía de su mentalidad de guerrero de hace 400 años. Tenías 100.000 hombres bajo tu mando. Tenías armas, riquezas y poder de gran escala. Y en el momento en que te derrotan, en lugar de morder el suelo con los dientes y buscar una forma de arrancar la garganta de tu enemigo en tu último aliento, decides lamerle las botas a tu verdugo. Te arrodillas como un perro herido que implora que le pongan una correa. La sumisión ante el líder, qué concepto tan jodidamente repugnante. En mi época, un hombre con tu estatus se habría abierto el vientre con su propia espada antes de permitir que su orgullo fuera pisoteado de esta manera. Das asco. Maldito bastardo de la Yakuza. Gritó Spinner, perdiendo todo el control de sus impulsos. Pagarás por lo que le hiciste a Compres. Spinner se lanzó hacia adelante, levantando su espadón de hojas encadenadas en un arco descendente destinado a partir el cráneo de Kashimo. Kashimo ni siquiera cambió su postura de guardia. Con un movimiento veloz que superaba la percepción ocular de un don de mutación común, el hechicero giró el báculo sobre su eje y lanzó el arma con la cabeza de Compres directamente hacia el rostro de Spinner. El reptil, reaccionando por puro instinto de supervivencia animal, torció el cuello hacia la izquierda a las justas. El báculo pasó a milímetros de su mejilla, cortando la piel de su hocico con la estática del aire y dejando un rastro de vello chamuscado.
La cabeza de Compress se desprendió del extremo por la fuerza del impacto, rodando de forma inerte por el suelo de ceniza hacia la oscuridad de un cobertizo destruido. Sin embargo, el báculo no siguió de largo. Fuerza de Lorentz. Polaridad inversa, pensó Casimo, extendiendo su mano derecha hacia adelante con los dedos cargados de una corriente de signo negativo. El báculo de tungsteno cobalto, cuyo núcleo atómico había sido reestructurado por Veraul para actuar como un superimán con memoria magnética permanente, reaccionó de inmediato a la inducción electromagnética del hechicero. En lugar de seguir su trayectoria balística, el arma se frenó en el aire debido al violento cambio de polos del campo magnético circundante. Con una aceleración angular que desafiaba las leyes de la inercia convencional, el báculo dio un giro de 180 grados y voló de regreso hacia la mano de Casimo como un proyectil atraído por un imán industrial. ¡Chac! El extremo posterior del báculo, afilado en forma de pica por la reestructuración de Chisaki, golpeó a Spinner directamente por la espalda mientras éste intentaba recuperar el equilibrio. El metal atravesó el omóplato derecho del lagarto, desgarrando los músculos y saliendo por la parte anterior de su pecho en una explosión de sangre y fluidos internos. La descarga estática del impacto frió instantáneamente los nervios motores de Spinner, dejándolo paralizado antes de que pudiera soltar un grito. El báculo regresó limpiamente a la mano de Casimo, quien atrapó el arma con un movimiento fluido, mientras el cuerpo mutilado de Spinner caía de bruces sobre la ceniza, con un agujero humeante en el torso y la sangre hirviendo en los bordes de la herida. Spinner. Duice soltó un alarido de pura demencia, y 1000 de sus clones se lanzaron hacia adelante como una masa humana de color gris y negro para cubrir el cuerpo del lagarto. ¡Muere, monstruo de mierda! Davi extendió ambos brazos, liberando una ráfaga masiva de fuego azul que cubrió un arco de 120 grados, quemando el aire con temperaturas que superaban los 1500 grados Celsius. Shigaraki intentó avanzar por el flanco derecho, extendiendo su mano herida hacia el suelo para propagar el deterioro, pero ambos villanos principales se dieron cuenta de inmediato de la limitación del espacio. El ataque a gran escala de Davi amenazaba con incinerar los clones de Duice que mantenían con vida a Toga en el cobertizo adyacente, y la fatiga muscular acumulada tras semanas de pelea ininterrumpida contra Gigantomachia reducía la velocidad de su despliegue biológico. Casimo no esperó a que coordinaran su estrategia. Ya entrené lo suficiente con los juguetes de neón en la autopista. La voz de Casimo cambió, adoptando una frecuencia metálica y distorsionada que hizo vibrar los tímpanos de todos los presentes. Es hora de ver cuánto resisten los monstruos de verdad. Casimo activó su técnica maldita. Bestia mítica ámbar. El cambio fue apocalíptico. La energía maldita de Casimo explotó desde sus canales internos, transformando sus células corporales en plasma puro. Una corona ionizada de color ámbar y azul brillante brotó alrededor de su cabeza, con su cabello celeste mutando en cuernos de pura estática estable y sus pupilas emitiendo destellos eléctricos continuos. Las ondas electromagnéticas que emanaban de su cuerpo eran tan densas que la ceniza del suelo en un radio de 5 metros comenzó a fundirse instantáneamente, transformándose en una capa de vidrio líquido. Pero a diferencia de la batalla de la autopista, donde el Don de Eri solo le permitía unos segundos de estabilidad, el mes de entrenamiento continuo y el entendimiento físico cuántico del electromagnetismo moderno habían dado un fruto monstruoso. Ahora, mediante la modulación rítmica del pararrayos magnético de su sistema nervioso, Casimo podía mantener la técnica activa durante 30 minutos completos. Media hora de divinidad biológica. Los clones que se acercaban a Casimo se volvieron polvo. La corona ionizada que aparece al activar su técnica hizo un pulso electromagnético potente que acabó con todo a su alrededor cercano. ¡Boom! Casimo se elevó en el aire, despegando del suelo sin necesidad de alas o propulsores térmicos. Científicamente, el hechicero utilizaba el principio de la sustentación por levitación magnética de Lorentz. Al ionizar el aire a su alrededor mediante microondas de alta frecuencia, transformaba la atmósfera inmediata en un plasma conductor de baja densidad. Al mismo tiempo, las corrientes eléctricas continuas que corrían por sus extremidades interactuaban con las partículas de hierro y magnetita del suelo calcinado de Deika, creando una fuerza de repulsión magnética vertical que contrarrestaba por completo la fuerza de gravedad.
Casimó flotaba en el cielo gris como un dios del trueno moderno, envuelto en una aureola de luz ámbar que cegaba los sensores ópticos de los drones de Overhaul que observaban la zona. Casimó apuntó su boca hacia el desfile de un hombre muerto de Druice. Una ráfaga de ondas electromagnéticas y rayos de energía letal brotó de su boca, la cual estaba cargada de energía, extendiéndose como una red de ramificaciones eléctricas por todo el cráter. Cada rayo buscaba de forma ineludible las partículas de carbono de los clones de Jimbuba y Gawara. El resultado fue una carnicería molecular a velocidad de la luz. Los clones de Druice no tenían tiempo de disolverse en lodo gris. La energía galvánica evaporaba el agua de sus cuerpos de forma instantánea, haciendo que estallaran en nubes de vapor recalentado y polvo de carbono antes de que pudieran dar un solo paso. Las pulsaciones de la corona ionizada actuaban como un pulso electromagnético continuo, el calor molecular y las microondas derretían los tejidos celulares de las réplicas en un radio de 15 metros con cada vibración de la cabeza de Casimó. Es demasiado rápido. No puedo mantener el ritmo de creación. Gritó el Druice original, sosteniéndose la cabeza mientras sus manos temblaban al sentir cómo miles de sus extensiones de conciencia eran borradas en microsegundos. Redestro, intentando redimirse ante su nuevo líder, activó su don de estrés al 100%, haciendo que su cuerpo creciera hasta los 3 metros de altura, cubierto por una armadura de energía negra y opresiva. Se lanzó hacia el cielo con un salto balístico, lanzando un puñetazo destructivo, lanza de estrés, hacia la silueta flotante del hechicero. «Quítate del cielo, intruso», rugió Redestro. Lento, Casimó ni siquiera usó el báculo. Utilizando sus reflejos sobrehumanos estimulados por las señales eléctricas directas a su corteza cerebral, Casimó ladeó el torso en el aire 1 milímetro, permitiendo que la masa de estrés negro pasara de largo. Con su mano izquierda libre, tocó el hombro gigante de Redestro mientras este flotaba en el punto más alto de su trayectoria. Generación de calor extremo. Microondas. La corriente alterna de alta frecuencia penetró la armadura de estrés como si fuera un conductor de cobre vacío. El agua dentro de los músculos del hombro y el pectoral izquierdo de Redestro comenzó a hervir de forma instantánea por la oscilación molecular forzada. Los vasos sanguíneos estallaron bajo la piel, y la carne del magnate se cocinó desde el interior en menos de medio segundo. Redestro soltó un alarido gutural de pura agonía y cayó de regreso al suelo como un bloque de plomo, con su hombro izquierdo humeante, emitiendo el olor nauseabundo de la carne humana quemada a altas frecuencias. Su don de estrés se canceló de golpe por el shock térmico masivo. «Muévete, idiota». Davi apareció desde el humo, lanzando una llamarada de fuego azul concentrada en forma de lanza directamente hacia el rostro de Casimó, mientras Shigaraki saltaba desde una roca derruida con sus dedos de la mano derecha extendidos hacia la pierna del hechicero. Casimó, en su forma de plasma pura, descendió de golpe. Su báculo magnético interactuó con la corriente de la lanza de Davi, desviando el flujo térmico hacia la izquierda mediante un campo magnético de repulsión dieléctrica. Sin embargo, la mano de Shigaraki estaba a escasos centímetros de tocar su túnica. El hechicero sabía, por los informes de la Asahi Kai, lo que ese don podía hacer. La materia tocada por Shigaraki simplemente dejaba de existir. Crack. Antes de que Shigaraki pudiera cerrar los dedos sobre el plasma de Casimó, una inmensa masa de roca y carne endurecida se interpuso entre ambos. Gigantomachia se había lanzado al centro del combate, interrumpiendo la trayectoria del hechicero con su gigantesco torso de montaña andante. El monstruo de All for One se interpuso para proteger al heredero, recibiendo de lleno la descarga estática que Casimó había preparado para acabar con Tomura. «Nadie toca al maestro», bramó Gigantomachia, sus enormes manos de piedra cerrándose alrededor del cuerpo brillante de Casimó en un intento de aplastarlo como a un insecto. El choque entre el dios del rayo y el titán del submundo sacudió los cimientos de la destruida Deika. Casimó se encontró atrapado en el puño gigante del monstruo, pero su expresión no era de pánico. Era una mueca de pura euforía criminal. «Así que tú eres el perro guardián del viejo del subsuelo». La voz de Casimó resonó dentro de la mano de Gigantomachia como una explosión confinada. «Vamos a ver cuánta corriente aguanta esa piel tuya». La resistencia de Gigantomachia era legendaria, un producto de los múltiples dones que All for One había implantado en su estructura biológica para convertirlo en el ejército de un solo hombre definitivo. Frente a los ataques eléctricos normales, el monstruo activó sus 3 factores de defensa principales. Bloqueador de dolor, Pain Blocker. Esta peculiaridad apagaba por completo los receptores de los nervios aferentes del coloso.
No importaba que la corriente de Casimo estuviera friendo las capas superficiales de su epidermis. Gigantomachia no sentía la agonía del tejido destruido, lo que le permitía continuar ejerciendo presión con sus músculos sin la parálisis del shock neurológico. Rigidez muscular, Fiercegains. Al detectar el flujo de energía externa, las fibras musculares del gigante se contrajeron y se endurecieron hasta alcanzar una densidad molecular superior a la del titanio estructural. Los rayos de Casimo rebotaban en las capas exteriores de su piel como chispas en un yunque de herrería. Conversión de moral, endurance. Cuanto más prolongado era el combate y más daño recibía su estructura, la adrenalina y la devoción fanática de Gigantomachia transformaban la fatiga en un aumento exponencial de su masa muscular y su fuerza física bruta. El monstruo se volvía más fuerte con cada segundo que pasaba bajo la tormenta. El gigante podría equivaler a un 50% del poder bruto del One for All en su estado de reposo, una fuerza de la naturaleza capaz de nivelar cadenas montañosas con sus golpes. La presión dentro de su puño comenzó a compactar la energía de la bestia mítica ámbar. Sin embargo, Casimo no era un héroe preocupado por los daños colaterales o la preservación de su propia carne. A medida que los minutos de la técnica maldita avanzaban en el cronómetro interno de su cerebro, su cuerpo se volvía más y más energía pura. La fricción biológica entre la energía maldita y sus átomos corporales comenzó a disolver los límites de su forma humana. Sus ataques ya no eran simples descargas, se transformaban en pulsos de plasma de alta densidad que alteraban la conductividad del aire de forma permanente. No me importa cuántos dones te haya metido ese viejo de crédito, gritó Casimo, sus ojos emitiendo ráfagas de luz azul que perforaban los dedos de piedra del monstruo. La física de este mundo dice que todo material tiene un punto de ruptura dieléctrica. Incluso tú. Electrólisis y resonancia sónica combinadas. Casimo liberó una onda de sonido de alta frecuencia ajustada a la frecuencia de resonancia natural de las placas óseas que cubrían la espalda y el cuello de Gigantomachia. Al mismo tiempo, aprovechando el sudor masivo que el monstruo generaba por la conversión de moral, el hechicero aplicó una corriente galvánica continua a través de los fluidos superficiales de la piel del gigante. El agua del sudor se separó de forma instantánea en hidrógeno y oxígeno gaseoso a nivel molecular. Con una pequeña chispa de su corona ionizada, Casimo encendió los gases atrapados entre los pliegues musculares de la criatura. ¡Boom! Una serie de explosiones químicas consecutivas y de alta presión estallaron directamente sobre la carne endurecida de Gigantomachia. La combinación de la vibración sónica, que agrietó las fibras de titanio de sus músculos, y las explosiones galvánicas desprendieron trozos de piel de 3 metros de grosor del pecho del coloso. La sangre negra del monstruo brotó en chorros gigantescos, evaporándose antes de tocar el suelo por el calor residual de las microondas. Gigantomachia soltó un rugido que no era de dolor, sino de pura frustración biológica. Sus brazos comenzaron a temblar. El bloqueador de dolor evitaba el sufrimiento, pero no podía evitar que las fibras musculares rotas y los tendones carbonizados por la electrólisis perdieran su capacidad mecánica de contracción. La fuerza del gigante comenzó a descender de forma alarmante. Aprovechando el momento en que Casimo mantenía al titán ocupado en un duelo de desgaste molecular en el centro del cráter, Deuce tomó la decisión ejecutiva del grupo. Sabía que con Spinner perforado en el pecho, Toga desangrándose en la camilla y Redestro con la mitad del torso cocinado por las microondas, la liga de villanos sería borrada de la existencia si continuaban peleando contra esa anomalía de la naturaleza envuelta en plasma color ámbar. Tenemos que irnos ahora. No podemos ganar esta mierda. Sí podemos, pero no hoy. Gritó Deuce, con su mente operando a máxima velocidad. Desatando el último residuo de su desfile de un hombre muerto, Deuce creó una barrera de más de 10.000 clones de sí mismo y de Abi que se interpusieron entre la silueta de Shigaraki y el frente de batalla de Gigantomachia. Los clones se lanzaron en una masa compacta, tapando los canales ópticos de Casimo y rodeando el cuerpo del hechicero como una marea humana suicida. Shigaraki. Ordena a la gente de ese narizón que se larguen. Davi lanzó una última cortina de humo negro y espeso utilizando los restos de los árboles calcinados de la periferia, mientras los clones de Deuce cargaban el cuerpo inerte de Spinner y la camilla de Toga hacia las furgonetas de escape que el ejército de liberación tenía preparadas en los túneles subterráneos de la periferia norte. Shigaraki miró a Casimo una última vez a través de la masa de clones que estallaban en chispas azules. Su rostro reflejaba una mezcla de furia concentrada y una curiosidad científica enferma. Hajime Casimo,
murmuró Tomura, subiéndose a la última unidad de transporte blindada junto a Redestro y Duice mientras este último y el gigante retenían al hechicero. Disfruta de tu pequeña victoria con la Yakuza. La próxima vez que nos veamos, no habrá un cráter lo suficientemente grande en este país para esconder tu cadáver. Casimo, situado en el centro de la marea de clones, continuaba destruyendo las réplicas de Duice a una velocidad balística. Su báculo magnético volaba de una esquina a otra, atravesando pechos de lodo gris mientras las pulsaciones de su corona ionizada freían los sistemas respiratorios de los impostores. Zack. 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 Gigantomachia apareció por encima suyo, intentando aplastarlo, a pesar de haber caído anteriormente, su ferviente determinación por proteger al heredero lo levantó otra vez, con el fin de acabar con Peliceleste. Casimo lo esquivó, saltando hacia su enorme cuerpo para golpearlo con su báculo, a cada golpe que daba agrietaba más y más la coraza del gigante, pero este no se quedaba con los brazos cruzados, intentaba atrapar o golpear al hechicero repetidamente. Este último estaba concentrado en no dejarse agarrar, porque aunque podría liberarse, requeriría mucho gasto de energía maldita. Se observaba el cráter con toda la superficie quemada. El Peliceste reconoció la resistencia anormal de ese gigante y la persistencia de ese enmascarado de los clones. Sin embargo, el tiempo era un enemigo ineludible para el hechicero. Miró el contador de su cerebro. 15 minutos habían transcurrido desde el inicio de la transformación. Le quedaba la mitad de tiempo antes de que la bestia mítica ámbar comenzara a desintegrar sus propias funciones biológicas vitales por la falta de un ancla temporal. Su cuerpo de plasma ya se había propagado por más partes de su cuerpo. Las puntas de sus dedos se desvanecían en hilos de estática azulada que no regresaban a su forma molecular original. TCH, la mocosa está demasiado lejos como para forzar la persecución, siseó Casimo, deteniendo su vuelo magnético y descendiendo suavemente sobre los escombros de lo que alguna vez fue Deika. El báculo magnético regresó a su mano derecha con un chasquido final. A su alrededor, los últimos clones de Duice se disolvieron en charcos de lodo gris y ceniza inerte. El transporte de la Liga de Villanos y las huestes supervivientes del Frente de Liberación Paranormal se habían internado en la red de túneles subterráneos de Dednerat, sellándolas con puertas de hormigón reforzado tras de sí con cargas de demolición que colapsaron las vías de acceso. Gigantomachia, con el pecho cubierto de quemaduras químicas y perdiendo galones de sangre, se arrastró hacia la vegetación de las colinas colindantes, desapareciendo en la maleza con la velocidad de un animal prehistórico herido. Casimo se quedó solo en el centro del páramo gris. El báculo de la Asaikai estaba limpio de la sangre de Spinner, pero la cabeza de Mr. Compress yacía abandonada en una zanja de escombros metros atrás, con los ojos vidriosos fijos en el cielo gris de Japón. El mensaje de la Yakuza había sido entregado con una violencia quirúrgica. El nuevo Frente de Liberación Paranormal podía tener 100.000 hombres, pero seguían siendo de carne y hueso ante el dios del rayo. El hechicero guardó silencio, regulando su respiración mientras el plasma ámbar se replegaba lentamente hacia el interior de sus venas, dejándolo con un cansancio muscular profundo pero con la mente despejada por la teoría cuántica que acababa de poner a prueba. Corrió con pasos largos rápidamente hacia la zona norte, listo para regresar al complejo móvil donde la pequeña Eri esperaba para rebobinar los daños de la tormenta.